Evangelio de hoy con el Padre Sebastián Argueta. Ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: «En verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los 2 por su parte les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El relato de San Lucas del capítulo 24 en este domingo, cuando vamos avanzando en el tercer domingo de Pascua de Resurrección, nos resume algo que nosotros vivimos también. Los discípulos de Emaús van camino a su tierra, de regreso, ya desanimados. Han tenido un contacto directo con todo lo que ha acontecido en los diferentes lugares donde Jesús no ha actuado, sino ha hecho posible el reino de Dios a través de sanaciones, a través de liberaciones, también a través de expulsiones y en el caso de unos cuantos muertos que también han sido levantados.
Luego de esa experiencia, cuando Jesús ha sido crucificado, ellos regresan a su tierra. Ya se ha terminado para ellos la labor, no encuentran sentido, van abatidos por la tristeza y se sienten desesperados. De repente se hace uno encontradizo y se pone en medio de ellos a caminar. Allí cuando camina Jesús con ellos, empieza a querer sacar lo que hay en sus corazones. Y encuentra en los corazones que lo que existe es un reclamo interno y una desilusión que claramente la hacen ver. Aquí cuando los discípulos de Emmaús hacen posible eso, Jesús les dice: ¿qué pasó entonces? Y ellos le dicen a Jesús: solamente tú eres el único que no lo sabes. Y Jesús les dice: ¿qué pasó pues? ¿Cómo fue eso? Y aquellos empiezan a mencionarle todo lo que Jesús hacía en obras y en palabras, y que a través de eso hacía posible el reino de Dios. Ellos habían creído, pero ya van 3 días y no sabemos qué ha pasado. Y entonces resulta de que Jesús les reclama y les dice: qué necios son ustedes. Todavía no comprenden que tendría que haber sucedido eso. Pero también les dice todo lo que la Sagrada Escritura ha hablado de parte de él, los profetas, ¿verdad? Y los salmos que han hablado acerca de lo que ha acontecido. Cuando ellos van caminando, Jesús se hace como el disimulado, y es que la persona que no le gusta el chisme es la mejor para poder escuchar a las personas, porque ustedes saben que hay personas que, como decía mi mamá, les gusta sonsacar, es decir, les gusta meterse donde no interesa. Entonces allí están: ¿y qué pasó vos? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué fue lo que te sucedió? Por eso es que Jesús, él se pone en medio, pero él se hace el desconocido, como que no conoce lo que ha sucedido. Entonces aquí mismo es donde se inaugura ese proceso que debería tener la misma iglesia. Una iglesia que escucha es una iglesia que se ha convertido, una iglesia que escucha y se pone en camino es una iglesia que es sinodal. Es decir, que no se busca a sí mismo, no busca su apariencia, no busca su maquillaje, sino busca escuchar en el corazón de las personas qué es lo que existe. Y es bien importante esa misión. Pero él sale caminando, les instruye, les enseña, les aclara, y cuando va aclarando, también aparece un momento en donde él ya se va de lejos. Y ellos se tienen que desviar ya para su pueblo, y se hace Jesús el que va a pasar de largo, y ellos les dicen: quédate, porque ya oscurece. Y Jesús se queda. Y bien importante saber determinar eso también, porque los seres humanos tendríamos que decirle a Dios más en esas experiencias de tristeza donde la oscuridad se está apoderando: quédate con nosotros, porque ya no aguantamos. Es tanto lo que me pasa que yo solo no puedo. Y es que así es, uno solo no puede. Siempre necesita del otro. Los matrimonios no se hacen de 2, sino que ocupan uno que va en medio, que es Jesús. También en las vocaciones diferentes no lo hacemos solo. Dios tiene que ir en medio de nosotros, en medio de nuestra vida. Pero Jesús empieza a conversar allá a la mesa y fracciona el pan, y se transforma aquella situación de dolor, de angustia y de miedo en una resurrección para ellos. Ya resucitaron. Ya les devolvió Jesús la alegría que habían perdido. Y cuando Jesús les devuelve la alegría, Jesús desaparece y ya después no lo ven. Y empiezan a buscar a Jesús, pero lo sienten acá en su corazón. Y por eso es que sentíamos que ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba de las Sagradas Escrituras. Y regresan a Jerusalén. Yo he resumido en algunas palabritas: cuando van de camino, van tristes. Cuando regresen alegres. Cuando van de camino hacia Emmaús, van lentos, porque les tortura todo ese yugo, toda esa
tristeza que se les ha acumulado. Pero cuando regresan ellos, regresan rápido. Es decir, de que utilizaron el mejor medio. Me imagino que se fueron al aeropuerto y de un solo agarraron el avión y llegaron allá donde estaban los discípulos. Y les dice, nos hemos encontrado con Jesús. Nosotros también. Y dice María Magdalena que se le apareció. Y empiezan a narrar lo interesante. Sabes que en las ciencias sociales se utiliza un elemento que se llama narrativas. Yo inclusive lo hice cuando terminé mi licenciatura en teología. Hice con narrativas de vida. Y esas narrativas de vida te llevan a poder valorar lo que existe. Por eso es que lo mejor y menos hipócrita es esas narrativas de vida. Jesús sabe entablar a través de narrativas de vida un proceso que tendríamos que nosotros lograr. Hoy este tema es pasar de la tristeza a la alegría. Te pido a ti que esta semana también lo hagas. ¿Cuánta tristeza todavía acumulas? ¿Cuántas tensiones y angustias todavía vives? Pero hay que pasar a la alegría. No tienes que quedarte allí mismo anclado porque eso no es reino. Si crees realmente, verás la gloria de Dios. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que pases un feliz domingo junto a tu familia.